Hola, mi nombre es Rogelio Medina y yo seré tu instructor para esta lección. En esta ocasión estaremos hablando sobre los sacerdotes y los levitas. Esta lección va a cubrir el capítulo 28 hasta el capítulo 31 del libro de Éxodo. Anteriormente en la lección vimos del capítulo 25 hasta el capítulo 27 de cómo Dios dio los planos para el tabernáculo, para que así Él pudiera morar entre su pueblo. Pero la pregunta que surge hoy, o que surge de eso, es ¿quién va a ministrar en el santuario, en el tabernáculo? Vemos aquí entonces que el Éxodo capítulo 28 al 31 nos va a dar esta respuesta. Dios no dejó esta responsabilidad a la iniciativa humana. No es para ver quién quiera y quién desee y abrirlo a quien la persona sea, tanto hombre o como mujer, o si es joven o anciano. Aquí vemos que Dios da este diseño una vez más, esta ordenanza, esta estructura, y de una manera cuidadosa en cuanto al tabernáculo, pero también cuidadosamente va a establecer a las personas a las cuales van a servir y administrar. Y aquí entran en efecto los sacerdotes y los levitas. Entonces, en estos capítulos vamos a ver tres cosas grandes. Vamos a ver, número uno, que Dios llama a personas específicas para su servicio. Número dos, vamos a ver que Dios capacita para cumplir su propósito. Y número tres, vamos a ver que Dios les viste adecuadamente para desempeñar su ministerio. Entonces, vamos a ver lo que nos enseña en esta lección. Como primer punto, vamos a ver tres cosas antes de iniciar el primero. Y vamos a ver que dentro de los sacerdotes y los levitas, del capítulo 28 al capítulo 29, vamos a ver que Dios los escoge, los viste y los consagra. Veamos entonces cómo Dios escoge a los sacerdotes. En Éxodo 28, versículo del 1 al 5, vamos a encontrar el llamado de Dios. Esto es paralelo a lo que usted va a encontrar también en el libro de Levítico, capítulo 8. Y es ahí donde vamos a leer para entender esta misma completa enseñanza del capítulo 28 al capítulo 29 de una manera resumida. El llamado divino de Aarón y sus hijos. El versículo 1 de Éxodo 28 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, a sus hijos consigo. Aquí vemos que Dios llama a los sacerdotes. La palabra hebrea para sacerdotes, para la palabra sacerdote es Cohen. Se refiere a uno que sirve como mediador entre Dios y el pueblo. La selección de Aarón fue resultado, o mejor dicho, no fue resultado de una ambición personal, de una ambición o de tener popularidad o de un talento humano. Fue una elección divina. Dios fue quien los eligió. Nadie se designa a sí mismo para el servicio sagrado. Dios llama a quienes Él desea utilizar. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Nos recuerda Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Y nos llama ¿cómo? A través del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 14. ¿Cómo podríamos ver una aplicación para nosotros hoy en día? Bueno, en Cristo también existe un llamado divino. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. 1 Pedro 2 y versículo 9. Al igual que Segunda de Tesalonicenses 2:14. Nos llama a través del Evangelio. Pero nos llama ¿a qué? Sería la pregunta. Bueno, llama a la persona para que pueda servir a un servicio. Esto es a mantenerse activo, estar trabajando, estar llevando a cabo una labor. No debe de haber cristianos neutros o cristianos que desean no trabajar. Tiene que haber puro cristiano activo, en acción. Y es importante recordar que Dios les ha llamado para que ellos tengan esto en mente. Ahora, nota el resumen que nos da de esto y vamos a ver también parte del punto 2 en esta sección.
Si usted tiene su Biblia o si puede, note ahí Levítico capítulo 8. Antes de leer esto, voy a continuar como Dios, ya que llama a Aarón a sus hijos, los va a no solamente a llamar, sino los va a vestir, los va a llamar con un propósito de darle una vestimenta diferente, nueva. Aquí vemos en el versículo 2 de Éxodo capítulo 28, harás vestiduras sagradas a Aarón para honra y hermosura. Las vestiduras van a reflejar santidad, dignidad, separación y servicio. En Gálatas capítulo 3 y versículo 27 nos ayuda a recordar que todos los que son bautizados en Cristo Jesús, de Cristo son revestidos. Igualmente, santidad, dignidad, separación y servicio. Ahora tienen vestimentas nuevas con un propósito nuevo. Jesús le recuerda a Juan cuando le da la revelación de ciertos cristianos que aún no han contaminado sus vestiduras blancas. Hay una santidad en ellos. Aquí el sacerdote tenía que tener esta santidad, por lo cual le provee un efod. Esta vestimenta principal era aquella que va sobre sus hombros. Estaban grabados los nombres de las 12 tribus. El sacerdote llevaba de una manera simbólica al pueblo de Dios delante de Dios. Lo llevaba en su presencia. Quiere decir, él representaba al pueblo de Dios. Vemos esto también, que Cristo llevó a su pueblo continuamente ante el Padre. En Hebreos capítulo 7 y versículo 25 dice, puede también salvar perpetuamente. Podemos observar de cómo Dios lleva de una manera que ha traspasado los cielos al pueblo, a la presencia del Señor. Y en ese efod llevaba el pectoral. Aquello contenía aquellas 12 piedras preciosas. Cada piedra representaba a la tribu, mencionando anteriormente, y cada tribu tenía un valor delante de Dios. De igual manera, Dios conoce a cada uno de sus hijos individualmente. Nadie es olvidado en su presencia. Y esto también le brindaba en aquella mitra lo que era la lámina de oro sobre la frente del sumo sacerdote, escrita santidad a Jehová. Vemos que la santidad no era opcional, era la marca visible del ministerio. Amados, esto fue recordado igualmente a los levitas, una y otra vez. En Levítico capítulo 11, versículo 44 y versículo 45. Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 20 y versículo 7. Levítico capítulo 20 y versículo 26. Varias veces le recuerda al pueblo, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Aquí mismo en el libro de Éxodo capítulo 19, recordando versículos 5 y 6, le dice que ellos serían una nación santa. La razón de esto era porque iban a ser parte de él, una nación de Dios. Y como Dios es santo, ellos serían santos. ¿Cuál es la aplicación que podríamos hacer hoy? El creyente también está llamado a reflejar la santidad. El apóstol Pedro nos recuerda de esto en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Y luego vemos la consagración de estos sacerdotes. El sacerdote debe ser consagrado. Antes de servir, tenía que ser lavado, vestido, ungido y purificado mediante el sacrificio. El servicio comienza después de la consagración. Simbolizaba purificación dentro de aquel lavamiento. Ahora podemos ver que en Cristo, el creyente o la persona hoy en día, para que sea creyente en Cristo, debe pasar por el mismo lavamiento, el lavamiento en agua. Nos dice en Efesios capítulo 5 y versículo 26, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, o sea, la obediencia a ella, el evangelio. Aquí encontramos en Hechos capítulo 2 y versículo 41 el resultado de lo que fue aquella predicación que Pedro les dijo en el versículo 38,
que ellos se arrepintieran, se bautizaran cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y iban a recibir el don del Espíritu Santo. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Encontramos, amados, que fueron estas personas bautizadas cuando llegaron a la conclusión de recibir, de obedecer la palabra. Ahora, note todo lo que hemos dicho y note de cómo continúa este ejemplo diciendo el aceite simbolizaba la consagración, la capacitación, la presencia divina. Esto vemos que Jesús mismo nos deja saber o es reconocido en la Escritura como el ungido. En Hechos capítulo 10, versículo 38 al 41 y 42 nos deja saber precisamente esto. La sangre aplicaba, nos ayuda a entender que se aplicaba en la oreja, en el pulgar del dedo y en el dedo del pie. Esto nos ayuda a entender que era una pertenencia hacia Dios. Los oídos para escuchar, las manos para servir y los pies para obedecer. Había una entrega total. Encontramos que el Señor Jesús le dijo a su audiencia que aquellos que querían ser su discípulo deberían de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Marcos capítulo 8, versículo 34. Es una entrega total, el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lucas capítulo 10 y versículo 27. Es algo que se tiene que llevar a cabo, se debe de entender. Ahora, note conmigo Levítico 8. Levítico 8 es el resumen de lo que acabamos de ver, de cómo Dios los escogió, de cómo a Dios los vistió y de cómo Dios los consagró o los ungió a través del aceite. Note aquí la palabra de Dios, Levítico 8. Voy a leer solamente del 1 hasta el versículo 10. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón a sus hijos con él y las vestiduras del aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le había mandado, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. Dice, y los lavó con agua. Note ahí, versículo 7. Y puso sobre él la túnica y lo ciñó con el cinto y lo vistió después el manto y le puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y le puso dentro de sí mismo el urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y lo ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y luego vemos el versículo 11, y roció sobre él el altar 7 veces y ungió en el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base para santificarlos. Aquí encontramos el resumen de lo que estamos viendo en el capítulo 28 y capítulo 29 de Éxodo. Y vemos que para que Aarón pudiera entrar al servicio de Dios, para que Aarón pudiera ser conocido como el sacerdote de Dios, para que Aarón pudiera cargar aquella lámina que decía santidad a Jehová, para que Aarón pudiera llegar a ser un representante de Dios y ayudar a otros, tenía que ser lavado con agua. Tenía que ser desvestido, lavado con agua, para poder ser revestido con la vestimenta que Dios proveyó. Lo interesante e importante también es reconocer que toda la congregación estaba presente, viendo este acto de obediencia y esta consagración de lo que estaba haciendo Moisés con Aarón y con sus hijos. Esto es algo similar y sobre todo importante ver
lo que implica hoy en el Nuevo Testamento. La persona que desea consagrar su vida a Dios debe de venir delante de la congregación, debe de haber testigos, debe de desvestirse de esa ropa para ponerse en las manos de Dios y ser lavado, para así ser revestido, no de ropa física, pero ropa de Dios, que es su santidad, lo cual nos recuerda Gálatas capítulo 3 y versículo 27, que es Cristo mismo en su santidad. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Aquí, como vemos en el capítulo 28, versículo y capítulo 29, la pregunta que debemos de hacer es, ¿para qué fueron llamados los sacerdotes y los levitas? Bueno, vamos a ver que a través del altar del incienso era para traer comunión. Note aquí lo que el capítulo 30 del 1 al 10 nos ayuda a entender. Representaba la oración constante delante de Dios, la aroma encendida continuamente. La oración es parte esencial del servicio espiritual. La comunión que tenía él ahora, el sacerdote, de poder venir y traer este incienso y traerlo continuamente en la mañana y en la tarde para que siempre estuviera este aroma delante de Dios. La comunión que ahora él podía gozar con Dios. Nos somos recordados ahora en el Nuevo Testamento que el cristiano debe de orar sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Debe traer toda rogativa y petición y oración con acción de gracias delante de Dios. Efesios 6 versículo 18. Y debe de estar insistiendo en la oración. Lucas capítulo 18 del 1 en adelante. Es importante que Cristo, siendo el sumo sacerdote, vive para siempre para interceder por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Pero no solamente el altar de incienso manifestaba comunión, sino que también vemos que el rescate y la fuente de agua nos ayuda a entender esta santidad. Esta santidad que ahora los sacerdotes podrían brindar para con los demás. Podrían ayudar, interceder para que ellos la tuvieran. Igual la comunión. Ahora vemos el precio por el rescate. Cada israelita debería de entregar medio ciclo. La vida le pertenece a Dios, sería la enseñanza. Quiere decir que cada uno tenía que pagar el precio, estar dispuesto a pagarlo para purificarse para el servicio de Dios. Los sacerdotes debían lavarse antes de ministrar. La pureza es indispensable para el servicio. Note que es importante saber esto, que la persona que desea servir en las cosas de Dios debe ser purificado en agua. Pero también vemos que Dios había traído a estos hombres con el propósito de que pudieran ellos tener en mente que no solamente iban a ayudar a la gente con la comunión y no solamente iban a ayudar al pueblo con la santidad, sino que también a través de la educación, de la enseñanza de la palabra en el capítulo 31, vamos a ver que ellos iban a ser capacitados. Vemos el principio que nos enseña el sacerdote Esdras y podríamos ver lo que este sacerdote nos enseña. Note ahí que en el libro de Esdras nos muestra lo siguiente, en el capítulo 7 y versículo 10, un principio que tenían los sacerdotes, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Note que eso era el principio de los sacerdotes. Y vemos que Dios capacita a las personas. En esta ocasión, el capítulo 31, encontramos que llama a Bezalel y a Oholiab. Y estos dos personas, estos dos hombres eran específicos en los cuales fue su llamado. Bezalel significa bajo la sombra de Dios y Oholiab significa tienda de mi Padre. Nos dice el capítulo 31 y versículo 3, lo he llenado del Espíritu de Dios. Estas personas fueron llenas del Espíritu para llevar a cabo
una obra, una encomienda, un trabajo. Esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 6, del 1 en adelante, cuando aquellos hombres iban a ser escogidos para servir y atender las mesas, dice que estos hombres fueron llenos del Espíritu y por eso la iglesia los eligió, porque Dios los había elegido, los había capacitado para que pudieran ellos servir. Esta es una de las primeras referencias bíblicas a la capacitación especial que encontramos aquí en el libro de Éxodo. Dios capacita para áreas específicas. Como mencionaba en Hechos capítulo 6, era para atender las mesas. Aquí en este caso vemos que fueron ellos capacitados para llevar a cabo la obra de Dios en el tabernáculo y al servicio de Dios. No todos fueron sacerdotes, no todos fueron artesanos, no todos tuvieron la misma función. Fue la realidad de las cosas. Dios distribuye responsabilidades según su propósito. Pablo recuerda de esto en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 18, que Dios puso a cada miembro en su lugar como Él quiso. Es importante recordar el contexto. Nos dice Pablo, no todos los miembros son ojos, ni todos los miembros son manos, ni todos los miembros son pies, sino dónde quedarían los demás miembros del cuerpo. Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12 enseñan esto. Cada miembro tiene una función. ¿Sabes tú la tuya? Es importante que reconozcas tu función. Ahora veamos la comparación o la similitud del sacerdote o el sacerdocio y el creyente en Cristo Jesús, el Nuevo Testamento. Inciso 1, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Inciso 2, los creyentes forman un sacerdocio santo. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. La iglesia es lo que es una nación de sacerdocio. Inciso 3, Dios también nos ha vestido, no con lino ni con piedras preciosas, sino con la justicia. Isaías 61 y versículo 10, con la salvación. Efesios capítulo 6 y versículo 14. Y Cristo mismo, Gálatas 3 y versículo 27. Inciso 4, Dios también nos capacita. Nos deja saber la palabra de Dios que a cada uno les es dado, dice, la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 7. Dios nos ha dado cada talento individualmente a cada persona para llevar a cabo la obra de Dios. No todos somos pies, no todos somos manos, no todos somos ojos, pero cada uno de nosotros es importante. Hemos sido capacitados para llevar a cabo el trabajo de Dios. La pregunta es, ¿estás capacitado? Y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿cómo lo estás haciendo? Cursos como este te ayudan para que estés capacitado a hacer su voluntad. La sangre de Cristo hace posible nuestro servicio. Habéis sido comprados por precio. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿cuáles son los principios que podemos narrar? Dios llama a quienes servirán. Dios provee las vestiduras apropiadas para su obra. Dios exige santidad en quienes le sirven. Dios capacita para su servicio. Dios distribuye diferentes funciones dentro de su pueblo. Cristo es el cumplimiento perfecto del sacerdocio. Todo creyente ha sido llamado a servir como parte del sacerdocio espiritual. Para concluir esta lección, los capítulos 28 y capítulo 31 revela que Dios no solo construyó un santuario, también preparó a las personas que sirvan en él. Escogió a Aarón y lo lavó. Lo vistió para el ministerio.
lo ungió para el servicio, capacitó a los obreros para la obra, sus hijos. De la misma manera, en Cristo, Dios llama a los creyentes a través del Evangelio, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 14. Los limpia mediante la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, somos lavados en su sangre a través del bautismo. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Los viste con justicia, los llena con su espíritu, les brinda su palabra y los sella. Efesios capítulo 1 y versículo 13, para que ellos estén llenos del espíritu, del conocimiento de la palabra de Dios. Los equipa para servir en su reino. Dios nunca llama sin capacitar. Dios nunca asigna una tarea sin proveer los recursos necesarios. El mismo Dios que preparó sacerdotes para el tabernáculo sigue preparando siervos para su iglesia hoy. Y a través de estudios como estos es que Dios quiere prepararte. Su palabra está para educarte, instruirte en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Amado, espero que esta lección te sea de gran beneficio y fortalezca tu fe. Tu servidor, Rogelio Medina, se despide de ti y te espera para la próxima lección. Que Dios te bendiga.